El día de hoy nos encontramos aquí para hablar sobre lo que fue el Sacro Imperio Romano Germánico. Para entrar un poco de contexto, ¿cuáles fueron sus orígenes y la fundación? Bueno, el Sacro Imperio Romano Germánico nació como una continuación de lo que fue el Imperio Carolingio, fundado por Carlomagno durante el año 800. Tras la muerte de Carlomagno, su hijo Luis el Piadoso toma el poder, dividiendo el reino en varios reinos, dividiendo el reino en varios estados independientes en el Tratado de Verdún, que se firmó en el año 843. La parte oriental, conocida como Francia Oriental, quedó en manos de los reyes germánicos, formando lo que sería la base del futuro Sacro Imperio. En el año de 1962, el rey germano Otón el Grande consolida el poder junto al Papa Juan VII de Roma, coronándose como emperador del Gran Sacro Imperio Romano Germánico, dando inicio a lo que sería una vasta y extensa historia de la cual estamos tratando, ¿verdad? Claro, yo también pienso, bueno, doy mi punto de vista y pienso que el origen del Sacro Imperio Romano Germánico fue una combinación de continuidad y transformación, ya que por un lado intentó restaurar la autoridad del desaparecido Imperio Romano de Occidente y por el otro Exacto. lado también buscaba la estructura y organización que se reflejara más a las tradiciones germánicas y feudales que la antigua centralización romana ya tenía. Exacto. Como tú mismo dices, ellos trataron también de que con este nuevo imperio revivir lo que era la costumbre de lo que era el imperio romano. Pero bueno, profundizando un poco más sobre el tema, hablemos un poco sobre lo que fue la consolidación y su expansión. Durante el siglo VI y VII, el imperio experimentó un fortalecimiento, pero también tuvo varios conflictos como el papado. Uno de estos que destaca bastante podría ser el que se reía de las invertiduras. Básicamente un conflicto en el que el rey Enrique IV, se enfrentó al Papa Gregorio VII. Básicamente, el Papa lo terminó excomulgando. Enrique IV se vio obligado a humillarse en Canosa para obtener el perdón papal. Este conflicto terminó con el Concordado de Worms, que se firmó en el año de 1122, en el que se estableció un equilibrio entre el poder papal y el poder del imperio. ¿Alguna me podría hablar sobre qué opinas sobre este conflicto papal y así? No, yo voy a tocar el tema o profundizar el tema, em, ya que este imperio, a diferencia de Francia e Inglaterra, que evolucionaron hacia monarquías centralizadas, el Sacro Imperio se caracterizó por su estructura descentralizada. Era un mosaico de reinos, ducados, principados y ciudades libres, Exacto, cada uno con un alto grado de autonomía. En exacto, este caso, pues el emperador era elegido por los príncipes electores establecidos en la Bula de Oro de 1356, dependiendo del apoyo de los nobles y no tenía poder absoluto. Los príncipes y nobles gobernaban sus territorios con independencia del emperador. exacto. El Reichstag eh, era la asamblea que representaba a los distintos estados del imperio, aunque su poder era limitado. Y el papado jugó un papel clave en la legitimación del emperador, lo que llevó a frecuentes conflictos entre el poder secular y religioso. El resultado fue que, aunque el Sacro Imperio era nominalmente un imperio, en la práctica funcionaba como una federación de estados semi-independientes. Exacto. Como tú mismo dices, se dio la bula de oro, pero la bula de oro se daría con los años más. Todavía falta mucho para hablar sobre la bula de oro. Estamos hablando sobre el conflicto que tuvo el papado con la corona. Recordemos que el papado quería obtener mucho más poder del que tenía el emperador. Entonces, esto llevó a muchos roces entre la iglesia y lo que sería el Sacro Imperio. ¿Ok?
Pero bueno, hablando un poco sobre los emperadores, podemos hablar también destacar sobre las dinastías. Una dinastía que destacó bastante fue la dinastía de los Hohenstaufen. ¿Ok? Bajo la dinastía de los Hohenstaufen, pues asomaron emperadores que destacaron mucho, como por ejemplo Federico I de Barbarroja, que básicamente intentó someter a los ciudadanos italianos, pero fue derrotado. O Federico II, que también fue un emperador que muy culto y poderoso. Este enfrentó nuevamente conflictos con el papado y deshabilitó el control imperial en lo que era el condado de Italia, ¿saben? Tras, eh, Tras la muerte de Federico II, básicamente el imperio entró en un periodo de inestabilidad que se conoció como el Gran Interregno. Eh, Básicamente eso, ¿verdad? Eh, claro, bueno, yo te puedo decir que las dinastías del Sacro Imperio Romano Germánico jugaron un papel crucial en su historia, ya que reflejaron una naturaleza fragmentada y descentralizada del imperio, ya que cada dinastía, desde los otonianos hasta los Habsburgo, dejó su huella, pero ninguno logró consolidar un poder centralizado que permitiera al imperio mantenerse unido y fuerte de manera duradera, ya que en algunas dinastías hubo ciertos momentos en la historia en la que por distintas dificultades no pudieron restaurar la unidad imperial de una manera duradera, así como ellos querían en esa época. Exacto. También podríamos hablar sobre un poco de lo que fue la fragmentación y la crisis que vivió el imperio durante el siglo XIV al siglo XVI. Como Mari nos estaba hablando sobre la Bula de Oro. La Bula de Oro tuvo sus inicios en el año de 1356, cuando el emperador Carlos IV promulgó esta Bula de Oro para establecer quién sería el futuro emperador, eligiendo a 7 príncipes electores, de los cuales 3 eran eclesiásticos y 4 eran laicos. Esto consolidaba el poder de los estados imperiales, pero debilitó también la autoridad central. Como Mari nos estaba hablando un poco sobre la bula de oro, pues nos podría dar un poco más contexto sobre esto. Perfecto. Bueno, yo les voy a em, hablar un poco más sobre la bula de oro. La bula de oro, como ya mencionaste, fue emitida por el emperador Carlos IV en 1356, en donde el papado se había involucrado en las elecciones de los emperadores, ya que él solía consagrar al emperador tras su elección. Exacto, el Papa sabría consagrar al futuro emperador del imperio. Sí. Sin embargo, la bula de oro decidió que el emperador sería elegido por 7 príncipes electores del imperio sin la intervención directa del papa. Esta medida limitaba la influencia papal en la política del imperio. Exacto, Em, entonces, esto llevó a un conflicto entre el papado y el imperio. Se intensificó debido a que el papa veía la bula de oro como un desafío a su autoridad. exacto. El Papa quería tener poder sobre la elección del emperador, pues consideraba que tenía la última palabra en la legitimación de la autoridad imperial, algo que la bula de oro reducía considerablemente. Ajá. Eh, Eh, ¿cómo- Cabe cómo- recalcar que en ciertos momentos hubo disputas sobre la investidura, que quiere decir la autoridad para nombrar a los obispos y otros eclesiásticos, una cuestión que había sido uno de los focos más importantes de la lucha entre el Papa y los emperadores de los siglos anteriores. Exacto. También podemos destacar un poco sobre lo que fue la dinastía de los Habsburgo y la Reforma Protestante. Carlos V intentó unificar el imperio bajo el control del catolicismo, pero la Reforma Protestante empezó a destacar en este periodo gracias a Martín Lutero y su dividió en Alemania entre los protestantes y los católicos. Básicamente el imperio se dividió por 2 religiones, quienes admitían la autoridad del catolicismo y quienes decían que era un abuso de poder.
La paz de los Habsburgo también se dio en el año de 1555, donde permitió que los príncipes eligieran la religión que ellos mismos tomaran para sus propios estados autónomos. Esto llevaría pues a lo que sería la Guerra de los 30 años en Westfalia, ¿verdad? Claro, ya que la reforma en sí comenzó como una crítica a las prácticas de la Iglesia Católica, Exacto, pero rápidamente se convirtió en un movimiento que desafió la autoridad papal y por ende el poder del emperador. Y exacto. gracias a esto también como que aceleró la descentralización de todo el imperio. Exacto. De hecho, por este conflicto entre católicos y protestantes se llegó a lo que es conocida la Guerra de los 30 años, que comenzó, como dije, entre una lucha entre católicos y protestantes. El conflicto pues devastó a Alemania y redució la población entre un 40 y un 30% debido a las masacres. La paz de Westfalia sería el fin de esto. Se firmó en 1148 donde por fin se reconoció la independencia de varios estados imperiales, como por ejemplo Suiza o Países Bajos. El poder del emperador se quedó bastante limitado, y esto pasó a que la Confederación de los Estados Independientes tomen mucho más poder, ¿verdad? Claro, ya que en esta guerra no solo destruyó muchas regiones del imperio, sino que también aceleró su declive, haciendo que fuera casi imposible al emperador recuperar la unidad y el poder que él tenía en esa época. Exacto, como tú mismo dices, sería el inicio del declive del imperio. Durante el siglo XVIII, el imperio, pues básicamente tendría varios conflictos. Entre estos, como por ejemplo, Austria y Prusia empezaron a resaltar entre tener más autonomía que el emperador. La guerra de sucesión de Austria fortaleció a Prusia como una potencia dentro del imperio, y la Revolución Francesa influyó para la expansión de Napoleón en su intento de tomar varios dominios en Europa, ¿verdad? Bueno, aquí pues llegaría lo que sería la disolución. En 1806, tras la creación de la Confederación del Rin, pues Napoleón básicamente obligó al emperador Francisco II a abdicar del poder, disolviendo oficialmente el Sacro Imperio Romano después de 844 años. ¿Alguien podría destacar sobre cómo es que la influencia de Napoleón terminó con lo que sería el imperio? Bueno, en este caso sí me gustaría profundizar el tema, em, ya que, bueno, desde el siglo XVII el Sacro Imperio perdió influencia, a diferencia de otras potencias como Francia e Inglaterra que se consolidaron como estados fuertes. El imperio permaneció dividido y sin un poder central fuerte. Em, los eventos que marcaron el- la caída de este imperio fue la paz de Westfalia, que tú mencionaste, que se dio en 1648, que marcó el fin de la autoridad imperial sobre muchos territorios. Exacto. El ascenso de Prusia en el siglo XVIII, en el que Prusia se convirtió en una potencia militar y comenzó a desafiar la autoridad imperial. Exacto, Eh, recordemos que Prusia y Austria pues básicamente empezaron a destacar más, su influencia empezó a destacar más que la influencia del mismo emperador. sí, correcto. También las guerras napoleónicas que se dieron entre 1805 y 1806, donde Napoleón Bonaparte derrotó a Austria y estableció la Confederación del Rin, una unión de estados alemanes bajo su control. Y Exacto, la disolución que se dio en 1806, el emperador Francisco II abdicó y disolvió el imperio, poniendo fin a más de 1000 años de historia. exacto. Pues bueno, básicamente con esto ya llegaríamos al fin de lo que sería el Imperio Romano Germánico.
Pues su caída llegó con la llegada de Napoleón y pues sus inicios tuvieron con la caída de lo que sería el Imperio Romano de Occidente, ¿verdad? Sin nada más que concluir, pues nada, creo que hemos llegado al fin de este conversatorio.